Buenas noches, estimada doctora Dayana Reyes. Recibo un cordial saludo. Somos en este caso los estudiantes Melanie Borja, Gabriela Toaquiza, María del Carmen Soto y mi persona, pues Marlon Condo Vintimilla. Eh, en este video abordaremos de forma analítica y con enfoque práctico, pues el tema de la unidad 4, medidas cautelares y medidas de protección en el proceso penal ecuatoriano. Antes de entrar en detalle, queremos dejar una idea base. En un proceso penal, pues el Estado no puede actuar solo con intuiciones ni por presión social. Todo lo que afecta derechos debe estar justificado en este caso, y ese es justamente pues, el sentido de, de estas medidas, pues también se aplica pues para asegurar el proceso o para evitar un riesgo inmediato, pero siempre bajo límites legales y constitucionales. También pues en el COIP las medidas cautelares están vinculadas a la necesidad de garantizar que el proceso pueda desarrollarse, que el procesado comparezca, perdón, que no se destruyan elementos de convicción, que la investigación no sea obstaculizada y que pues la eventual ejecución de una sentencia no quede en el aire, pues básicamente. En esa línea, pues el artículo 519 del COIP funciona como una idea rectora, se podría decir, ya que cualquier medida cautelar debe respetar principios como la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad y excepcionalidad. Es decir, pues dentro de la legalidad solo se puede imponer lo que la norma permite, dentro de la necesidad no se dicta por costumbre, sino porque se quiere. eh, la proporcionalidad, la medida debe ser coherente con el riesgo, no más. La excepcionalidad, sobre todo cuando la medida limita gravemente la libertad, debe ser este pues el último recurso. Y del otro lado también están las medidas de protección, que tienen un enfoque distinto, pues, ¿no? No se dirigen pues, al éxito del proceso como trámite, sino a la seguridad y dignidad de la víctima, evitando riesgos reales como amenazas, agresiones, intimidaciones o revictimización. En el código, el marco principal de estas medidas, pues, están en el artículo 558, que habilita al juez a dictarlas para proteger a la víctima, especialmente en contextos de violencia. Pues, para hacerlo más claro, vamos a plantear un microcaso guía que utilizaremos a lo largo del video, porque así el análisis deja de ser abstracto. Si imaginemos un proceso por agresiones y amenazas en un contexto de convivencia previa, la víctima denuncia que el agresor insiste en acercarse, que existe hostigamiento y teme por su integridad. Al mismo tiempo, pues el procesado niega los hechos, obviamente, y sostiene que se trata de un conflicto personal. Aquí aparecen dos planos. Primero, ¿qué medidas sirven para proteger de forma urgente a la víctima? Y segundo, ¿qué medidas sirven para asegurar que el procesado penal avance sin evasión o manipulación? Ese contraste, pues, es la columna vertebral del tema, ¿no es cierto? También queremos subrayar algo que a veces se pierde en clases y en prácticas sumamente. Estas medidas no pueden convertirse en sanción anticipada. Recordemos que el proceso penal, pues, se construye respetando la presunción de inocencia y el debido proceso. Entonces, pues, cuando se impone una cautelar, la motivación tiene que ser sólida. Y cuando se impone una medida de protección, el objetivo no es castigar, sino prevenir un daño inmediato. Finalmente, vamos a dividir el contenido así. Primero, concepto y finalidades de medidas cautelares. Segundo, tipos de medidas cautelares
y criterios de aplicación. Tercero, prisión preventiva, análisis crítico, requisitos y riesgos. Cuarto, medidas de protección, finalidad, el alcance y sus ejemplos. Quinto, diferencias y posibles confusiones en la práctica. Y sexto, pues básicamente la reflexión final con conclusiones de nuestro grupo. Con esto damos paso a la compañera Gabriela, pues básicamente quien indicará con la explicación de las medidas cautelares y el sentido jurídico de su aplicación. Gracias, Marlon. Para entender las medidas cautelares en el proceso penal, lo primero es evitar una idea equivocada. Una medida cautelar no existe para castigar a alguien, existe para evitar un riesgo procesal y ese riesgo procesal normalmente se relaciona con tres problemas. El primero, que el procesado no comparece o se fugue, em, que obstruya la investigación, influya en testigos o destruya evidencias, que se vuelva imposible ejecutar lo que el juez resuelve después. Por eso, el artículo 519 del COIP es tan importante. Obliga a que estas decisiones se tomen bajo un criterio de necesidad y proporcionalidad. Dicho de forma sencilla, el juez tiene que preguntarse qué riesgo existe y luego qué medida mínima se reduce. Si el riesgo se puede controlar con una medida leve, no tendría sentido ir a una medida más grave. En la práctica, este análisis se traduce en un enfoque escalonado. Por ejemplo, si existe un riesgo bajo la evasión, puede puede bastar la presentación periódica a la prohibición de salida del país. Si existe un riesgo serio, la intimidación a la víctima o a testigos podría implicarse restricciones de acercamiento u otras medidas de control. Y si solo el riesgo es alto y no hay alternativas razonables, se entra a la posibilidad de medidas más gravosas. El COIP también contempla un catálogo de medidas cautelares. En clases siempre se revisa como listados, donde se incluyen disposiciones como presentaciones periódicas, prohibiciones, restricciones y en última instancia la prisión preventiva, que se trata de una regla específica. Por ejemplo, el artículo 534, en cuanto a requisitos y excepcionalidad, no se trata de memorizar el catálogo, sino de comprender la lógica, medidas menos gravosas primero. Ahora, aterrizando al microcaso, si el proceso tiene arraigo, trabajo estable, domicilio conocido y demás, acude voluntariamente a las diligencias, un juez serio debería preguntarse, ¿de verdad hay peligro de fuga? Si la respuesta es no, entonces carece del sentido dictar medidas extremas. En cambio, si hay un indicio de que la persona ya intentó evadir a la justicia, cambio de domicilio, sin aviso o tiene conductas de ocultamiento, el panorama cambia. Otro aspecto que suele aparecer en evaluación es el riesgo de obstaculación. Pensamos en una investigación donde existen testigos, videos, informes, médicos, etcétera. Si el proceso tiene una capacidad de presionar o amenazar a testigos, ahí se justifica una cautelar que limita contactos o comunicación, pero incluso ahí debe mantenerse el criterio de proporcionalidad. No todo riesgo implica privación de libertad. A veces basta con restricciones específicas, control jurídico y vigilancia. Entonces, desde una perspectiva limpia de proceso penal, las medidas cautelares deben ser entendidas como herramientas de gestión de riesgo, no de castigo. Su función es proteger los procesos, pero sin destruir derechos en el camino.
Con esto doy paso a Melanie para que profundice en el punto más sensible, la prisión preventiva, su excepcionalidad y por su uso incorrecto genera problemas serios en el Estado constitucional. Cuando hablamos de prisión preventiva, debemos tener en claro por qué es el tema más delicado de toda esta unidad. Porque se trata de una medida cautelar, que esto afecta directamente al derecho a la libertad, aun cuando la persona no ha sido condenada. Por eso, esto indica en el COIP que la regula como una medida excepcional y exige requisitos más estrictos. En el artículo 534 del COIP, esto establece criterios para su procedencia y en la práctica esto obliga al juez a justificar de manera reforzada por qué no bastan otras medidas. Es decir, no basta decir es grave o la sociedad lo pide. Lo que el juez debe analizar es que si hay elementos de convicción suficientes y si existe un riesgo real no imaginario de fuga o obstaculización. Aquí aparece una idea en que la práctica se discute mucho. El riesgo no se presume por solo el tipo penal, sino que esto evalúa con datos concretos. ¿Tiene arraigo familiar? ¿Trabajo, domicilio conocido? ¿O ha comparecido antes? ¿O ha intentado influir en testigos? ¿O existe un historial de incumplimiento? Estos elementos son los que justifican o desaconsejan la medida. Si volvemos al microcaso de agresiones y amenazas, esto puede ocurrir que el procesado niegue todo, pero exista un patrón de hostigamiento. En este caso, el sistema puede responder con medidas específicas, prohibición de acercamiento, control de presencia e incluso protección inmediata a la víctima. ¿Eso equivale automáticamente a previsión preventiva? No necesariamente. La prisión preventiva tendría que justificarse si el riesgo de fuga o obstaculización es tan alto que ninguna otra medida sirve. Ahora bien, ¿por qué se critica el uso excesivo? Porque se convierte en regla, se transforma en una pena anticipada y eso choca con el debido proceso en términos simples. Obviamente la prisión preventiva no puede usarse como un castigo por si acaso. Además, hay un aspecto de razonamiento judicial que la prisión preventiva debe ser una respuesta última. ¿Por qué existen medidas alternativas? Si el juez puede asegurar la presencia del procesado con presentaciones periódicas, con prohibición de salida del país, con medidas de vigilancia, etcétera. Entonces, la prisión preventiva sería desproporcionada. Un punto que también esto se suele valorar en la rúbrica es la reflexión. ¿Qué consecuencias produce el abuso de prisión preventiva? Como primero, afecta la vida laboral y familiar del procesado. Segundo, que genera costos al sistema penitenciario. Tercero, esto aumenta el hacinamiento. Y por último, que puede esto provocar el proceso que pierda la credibilidad porque se percibe como arbitrario. Por eso, este es un enfoque que garantiza al juez que debe actuar como garante de derechos, incluso cuando hay presión social. Y esa es una idea que la doctora Reyes suele valorar mucho, que esto es el proceso penal, no es una venganza, sino que es un procedimiento con reglas. En este punto también vale remarcar que la prisión preventiva no sustituye a las medidas de protección. A veces se confunden, se cree que para proteger a la víctima hay que encarcelar al procesado, pero el COI prevé medidas específicas para protección inmediata. Si el riesgo principal es hacia la víctima, el juez puede dictar medidas de protección y obviamente evaluar por separado si existe riesgo procesal que amerite cautelares más fuertes. Con esto doy paso a María del Carmen para que ella pueda desarrollar el segundo eje, qué es medidas de protección, su lógica, sus ejemplos y por qué son claves en la tutela, en la víctima conforme al COIP, especialmente en el artículo 558. Gracias, Melanie. Bueno, tenemos las medidas de protección. ¿Qué se entiende? Mejor cuando partimos de su propósito.
evitar que la víctima sufra un daño adicional o que el riesgo se mantenga mientras el proceso avanza. En muchos casos, el proceso penal toma tiempo y la víctima no puede quedar desprotegida durante este lapso, ¿no? Entonces, el COIP en el artículo 558 permite que el juez disponga medidas inmediatas para proteger a la víctima. Y aquí es clave. La idea de urgencia, a diferencia de otras decisiones que requieren debates largos, las medidas de protección buscan ser rápidas, preventivas y efectivas porque se enfocan en el riesgo actual. Eh, ¿Qué tipo de medidas suelen comprender esto? En la práctica se habla de restricciones de acercamiento, boletas de auxilio, salida del agresor, prohibición de persecución o hostigamiento y apoyo policial cuando sea necesario. El objetivo no es castigar, sino separar el riesgo de la víctima, ¿no? Entonces, volvamos al microcaso. Si la víctima denuncia amenazas y hostigamiento, eh, una medida de protección típica es prohibir al agresor acercarse y a determinados lugares, por ejemplo, al domicilio, trabajo, centros grandes o de estudio también, ¿no? Y disponer mecanismos de verificación. El problema real en el Ecuador es que si se dicta una medida, pero no se controla esta, entonces esta se vuelve simbólica. Por eso, un buen análisis no solo menciona la medida, también cuestiona cómo se ejecuta, ¿no? Entonces, aquí aparece una matriz importante. La protección debe ser compatible con derechos de ambas partes, pero con prioridad al riesgo real. Si existe un contexto de violencia. El Estado no puede esperar a ver qué pasa. La lógica preventiva es entrar. Por eso, en el proceso penal moderno se habla de evitar la revictimización y garantizar condiciones mínimos de seguridad. En otro punto, las medidas de protección se relacionan con el enfoque de centralidad de la víctima. En el COIP, es idea, se recoge en principios generales. Por ejemplo, ¿no? Tenemos, suele citarse en el artículo 11 sobre atención y protección. Esto significa que el proceso penal no se trata solo del proceso, sino también de la víctima como sujeto de derecho. En términos de evaluación, aquí conviene ser bastante claros. En cautelares, proteger el proceso. En protección, protege a la víctima. En lo que es, también puede coexistir, pero su finalidad es distinta. Y esto nos lleva al cierre, como haciéndonos una pregunta. ¿Qué pasó cuando se confunden, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, se puede producir dos errores. Sobrecautelar el proceso, el procesado, medidas excesivas sin necesidad. Por otra parte, también tenemos desproteger a la víctima por enfocarse solo en la comparecencia. La decisión correcta debe equilibrar, pero siempre con motivación legal. Con esto paso nuevamente a nuestro compañero Marlon eh, al siguiente bloque con la finalidad de darnos a conocer las diferencias, la integración del análisis, reflexión grupal y conclusiones con un cierre fuerte. Gracias. Gracias, María del Carmen. En este punto ya se ve con claridad, pues obviamente la diferencia funcional, ¿no? Las medidas cautelares miran principalmente a que el proceso sea posible y eficaz. Eh, las medidas de protección miran a la seguridad de la víctima. Por eso, pues cuando se analiza un caso, pues lo correcto es separar preguntas, ¿no? Primera pregunta, ¿existe un riesgo procesal? Es decir, fuga o obstaculización. Si sí, se analizan pues cautelares conforme al artículo 519 del COIP y el catálogo aplicable valorando la gradualidad. Segunda pregunta, ¿existe un riesgo de daño inmediato a la víctima? Si sí, pues se analizan medidas de protección conforme al artículo 558 del COE.
Sí, y una tercera pregunta, que a veces es la más importante, pues la decisión está debidamente motivada y es proporcional porque ese es el punto, ¿no? Donde se mide la calidad del juez como garante de derechos. En la práctica, pues el problema más frecuente no es que falten medidas, sino que se usan de forma automática. Por eso, este trabajo insiste en la argumentación. La medida básicamente se justifica con hechos y riesgos concretos, no con suposiciones. Eh, pues en conclusión crítica, primero, si el sistema se vuelve excesivamente punitivo, por ejemplo, prisión preventiva como regla, se destruye la presunción de inocencia. Segundo, si el sistema se vuelve lento o indiferente, por ejemplo, no dicta protección urgente, se abandona a la víctima. Entonces, el equilibrio está en aplicar el COI con criterio, ¿sí? Medidas adecuadas, motivadas, eh, proporcionales y sobre todo ejecutables. Ahora, pues pasamos a las conclusiones breves de nuestro grupo, donde cada integrante dejará una idea principal. En síntesis, entendemos que las medidas cautelares existen para reducir riesgos del proceso y deben aplicarse siempre con los principios del artículo 519 del COIP, evitando que se conviertan en sanciones anticipadas. La prisión preventiva, conforme al artículo 534 del COIP, debe ser excepcional, motivada y último ratio. Un uso automático que vulnera derechos y debilita la legitimidad del sistema penal. Las medidas de protección con base en el artículo 558 de COIP responden a una lógica preventiva, proteger a la víctima de riesgos actuales, evitar revictimización y garantizar seguridad mientras el proceso avanza. Finalmente, pues la correcta distinción entre cautelares y protección permite decisiones más justas con equilibrio entre eficacia procesal y derechos humanos bajo un rol judicial garantista. Muchísimas gracias.